La Constitución Mexicana de 1917, todavía vigente casi 100 años después, tiene 137 artículos y en esto se define el significado de ciudadanía, la organización de un Estado, la reforma agraria y cuenta con una serie de derechos humanos básicos. Porque una constitución política es política. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, o por decirlo de otra manera, un pacto social. Se llama así porque es íntegra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a un país. Bueno, el pacto social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, por ejemplo, el que se adquiere en un estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. El autor Rousseau establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura. Por otra parte, los derechos humanos es la obligación de hacer para el Estado. Son prerrogativas o potestades del ser humano, las cuales le permiten desenvolverse en su deber cotidiano, haciendo lo que le plazca, así recibiendo el mismo trato frente a los semejantes y poseyendo bienes para su disfrute, teniendo la certeza en la aplicación del derecho. Por último, las libertades. La libertad es el acto de autonomía de una persona. ¿Qué es una garantía? Las garantías son los medios jurídicos o normativos bajo los cuales se pueden asegurar y garantizar los derechos y libertades de las personas. Ahora, bien, ¿qué es una restricción? Las restricciones se pueden oponer de manera temporal para justificar o salvaguardar un derecho o un bien mayor. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia se nos restringía entrar a ciertos lugares para salvaguardar, en este caso, un bien mayor que es la vida. Diferencia entre derechos y garantías. Las garantías son las que dan acceso a los derechos y los derechos son las prerrogativas o potestades que permiten al ser humano desenvolverse plenamente en su devenir cotidiano, siendo el objeto de protección a las garantías. Entonces, cuando se dice que se están violando derechos, no se están violando derechos, se están violando garantías. Discriminación. La discriminación es cualquier trato desigual que se da hacia un colectivo o una persona, ya sea por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, etc. Y sus tipos son directa, la cual se da dentro de la misma norma; indirecta, la cual se da dentro de normas que aparentan neutralidad; estructural, la cual es el sometimiento de todo un colectivo; e interseccional, la cual se repite en diversos tipos de discriminación hacia una sola persona o colectivo. ¿Qué es el amparo? El amparo es un medio de control constitucional de las actuaciones u omisiones por parte de las autoridades públicas, y su finalidad es hacer que rija plenamente el principio de supremacía de regularidad constitucional. El control de convencionalidad es el labor de revisar la validez de actos jurídicos a la luz de tratados internacionales, obviamente de los derechos humanos. ¿Cuál es la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Una de sus competencias es recibir las quejas sobre posibles violaciones a derechos humanos, es decir, violaciones a garantías cometidas por un agente de Estado. Ahora, ¿cuál es la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La competencia es resolver todos estos asuntos, estos juicios, asuntos donde hubo alguna violación a derechos humanos. Cuando me refiero a violación de derechos humanos, me refiero a violación a garantías. Esta corte actúa conforme le pasen las quejas, es decir, la comisión primero la revisa y la Corte Interamericana resuelve.